perro que lleva a otro perro, o sea... ¿Querés darle de comer, Anto? No, una hormiga colombiana culona, ¿no querés comer? Este es nuestro Airbnb. Para mí no fue scam y los precios bastante bien. Si alguien me puede contar por qué hay una llama, discoteca... Mucha rumba, como le dicen. Y está lleno de policía en general por todos lados. Igual está bastante caótico, no lo voy a negar. A la orden. Falta el aire, ¿no? ¿Cuándo va a haber 15 mariachis tocando para mí solo, no? Y la gran pregunta es, ¿qué hacemos en Colombia, no? Somos dos, Anto y Lea. Y queremos que nos acompañes en esta aventura en Bogotá, Colombia. Sí, ahora mismo estamos subiendo el cerro de Monserrate. Y ya me falta el aire, así que acompáñennos. Y encima no nos vinimos con la ropa adecuada, o sea, mostrá tu look. Bueno, yo estoy bastante bien igual, tengo un pantalón deportivo. Yo peor que vos. Vos sí que con campera de cuero cualquiera. Es 1 hora en subida y lo que tiene Bogotá de complicado es que está en altura. Sí. Entonces caminás un poquito y ya te falta el aire, es terrible. Y ahora cada vez estamos yendo más alto. Esto es terrible, mirá, vamos 7 minutos, las pulsaciones a 167. Pero es linda la vista, mirá. Sí, hermosa. Recién ahora estamos empezando a ver vista. Y hay mucha más gente de lo que hubiera esperado, ¿eh? Sí, está lleno de gente. Se ve que hay una cultura muy fit acá. Sí. Les cuento que estamos haciendo la opción fit, que es subirlo caminando. Sí. También se puede subir en teleférico, pero bueno, tenés que pagar y además no es la experiencia real, ¿no? Así que decimos subirlo caminando y bajamos en teleférico. Nos contaron que ese edificio que está ahí era como la gran promesa de Bogotá e iba a ser el más alto y como el mejor, pero al final terminó siendo como decepcionante, ¿no? Sí, ni se ve tan moderno y encima parece que le falta construirse. Parece que le falta terminarse. Acá la zona comercial. Sí, tremendo. Che, te la regalo a esta gente que tiene A la orden. que subir todos los días a vender. Sí, tenés de todo acá. Frutas. Es un gran momento para decir que la fruta de este país es lo mejor que existe en el mundo. Sí, 100%. No sé qué es mejor, si el café o la fruta. Yo digo que las dos. Mira, nosotros no podemos más. No vamos a ir por la mitad. Estamos a 1250 metros y lo máximo que vamos a llegar es 2350 metros. Update de los 30 minutos. Muy cansada. Falta el aire, ¿no? Quisiera ya llegar, pero falta como 30 minutos. Encima no trajimos agua. Mirá las vistas que hay. Súper lindo. 48 minutos, el corazón por el cielo. ¿Qué me dice? Yo ya no puedo ni hablar y tengo hambre también. Y sed. Y sed. A la orden, mi rey. Estamos más de 1 hora. Y ahí está la capilla ya, así que ya llegamos casi. Vamos, esto, mirá el último. El último tramo. Yo diría que esto es algo como que muy exigente, ¿no? Sí. Me llamó la atención que en toda la parte de la subida, en todos los tramos, vendían comida y cosas, pero Súper pesada, ¿no? vendían, no sé, arequipe, que es como un dulce de leche de acá, tortitas, Empanadas, fritas. wow, eso te deja más cansado hoy. Eso está bien, chévere. Es muy lindo, ¿eh? La vista es tremenda. Hermoso y gigante. Y viste que ahí abajo hay como una planta que parece bastante típica, no sé si la viste. Sí, Como una flor. la florcita caída esa. Parece la flor del floripón. What? Parece, ¿no? Ah, no creo. Quizás es, no sé. Supuestamente hoy hay una fiesta y es la fiesta de la conversión de San Pablo, acá en el santuario. Sí, está lleno de gente. Con razón subía tanta gente. A mí ya me parecía raro que haya tanta gente. Y no turistas, ¿eh? Sí. Gente local. ¿Eso qué es? ¿Como un Jesús gigante? Parece como el de Brasil, ¿no? A mí me parece un Cristo. Claro, lo mismo, Jesús de Cristo. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Pero me gusta decirle Cristo. Viste que yo antes te dije que eran 2000 y algo metros. Bueno, no, son como 3150 metros. Ah, con razón, me falta el aire. Sí. Este lugar, Monserrate, es como conocido como uno de los santuarios más famosos para hacer peregrinaciones acá en Bogotá. Y acá también se encuentra el santuario del Señor Caído, ahí en la capilla que vimos, ¿viste? El Señor caído, mira. ¿Qué será por la cuestión del Vía Crucis, de cuando se va cayendo Jesús? Yo creo como las imágenes que estábamos viendo recién, ¿viste? Bueno, si alguien sabe, estaría bueno saberlo. Como les dije, es un lugar súper religioso. Ustedes que son de Bogotá, de Colombia, me comentan si es verdad o no. Pero ya, o sea, nadie te lo tiene que decir para que te des cuenta. Se nota, porque cada vez que, no sé, saludás a alguien, todo eso, te dicen que Dios te bendiga. Sí. Y la verdad que yo me sentí súper querido acá, ¿eh? La gente es muy querida, se dice. Sí. Sí, la gente es increíblemente amable, o sea, Chévere. caminás y te dicen a la orden. A su orden. No, a la orden, dice, no a su ¿A orden. su orden? No, Qué chévere. a su servicio. Yo no escuché a nadie diciendo chévere. Hola, parce. Ahora, aparte, sí. No, yo... Qué bacano, chévere ese mexicano, boludo. No, chévere se dice acá también. Pero es que depende de la región de Colombia, en serio.
edificio. Ah, ok. Sí, sí. Bacano. Sí. Eso está muy bacano. Date la moneda esta, ¿viste? Y billetes. Supuestamente tirás por ahí la moneda o el billete y si pasa por el medio del círculo, se va a cumplir tu deseo. Y bueno, como vieron, subimos un montón. Monserrate es básicamente una montaña que la puedes subir, como ya les dije, caminando o en teleférico. Y lo que tiene es que Colombia es un país muy religioso, como ya sabrán, y tiene una capilla a la que puedes ir y mucha gente va a eso, ¿no? Un santuario. Un santuario. Entonces, mira, ahora vamos a ver que hay varias cosas relacionadas a la religión por todos lados acá. Ah, mira, parece como el Vía Crucis. Mira. Jesús cae por segunda vez, dice. La verdad es muy lindo y me gusta que está lleno de vegetación, es como bastante natural. Jesús, Verónica, enjuga el rostro del Señor. Claro, se ve que se hace de abajo para arriba. Claro, y van los pasos, ¿no? Y nos pedimos algo que es típico acá, que son tamales. Están rellenos de arroz y 3 proteínas, que me parece que es carne, cerdo y pescado, ¿será? Bueno, no sé. No sé bien si lo estoy abriendo bien. Yo supongo que se abre así, pero es mi primera vez que voy a comer uno, así que me parece re especial esto. Nunca en mi vida probé uno, así que lo voy a probar. Parece como que no es arroz, es polenta. Tiene choclo, ¿no? No, no es choclo, es arveja. No, no tiene choclo. ¿Es rico o no rico? Es rico, es rico. Y esto no entiendo si es arroz o es polenta. Bueno, si alguien sabe, por favor que nos expliquen. Bueno, yo me pedí un buen café, aprovechando que estamos en este hermoso país del café. A mí me encantó, tiene como sabor a arroz con pollo. Sí, a mí me parece que no tiene un gusto tan definido ni puedo... O sea, si me das con los ojos cerrados de comer esto, como que no sé decirte qué es, porque no lo conozco. Pero algo que me pareció curioso, nosotros pedimos este y Lea se pidió café. Pero acá viene con chocolate y queso, no metido adentro, sino que para tomar aparte. Claro. Y así se toma, supuestamente. Y otra curiosidad que me gustaría que nos digan los colombianos es que pedimos un café con leche y viene directamente con azúcar. Quería saber si es así en todo Colombia o solamente acá. Comenten. Para mí no fue scam y los precios bastante bien. A ver, me dijeron que hay lugares donde puedes comer por $2-3. Claro. Acá la comida por los dos con el café y todo fueron $10. No, no está mal tampoco, ¿no? Viniendo de Alemania, yo digo que todo me parece barato. Sí, es verdad. Pero sí, es verdad, por lo que dijeron, se puede comer bastante barato acá. Sí, ya está musicalizada. Nosotros, ten piedad. Tarda 5 minutos en llegar. Ah, nada. Sí. Estás yendo bien rápido. Sí. Si alguien me puede contar por qué hay una llama. Una llamita. Y la gran pregunta es, ¿qué hacemos en Colombia, no? Sí. Que estábamos en Europa viajando. Sí, pasamos de Marbella a Bogotá en 10 horas. Sí. Bueno, básicamente unos amigos nos invitaron a su casamiento en marzo en Buenos Aires. Dijimos, bueno, ¿por qué no arrancamos el viaje por Latinoamérica y visitamos un poco Tal cual. países que no conocemos? Así que nada, decidimos venir a Colombia y ahora después vamos a ir a otros destinos más. Sí, que todavía no sabemos. Sí. Algo que a mí me pareció una locura, pero bueno, me imagino que la gente de Colombia ya está reacostumbrada, pero a mí me pareció re loco, fue que para entrar al shopping hay policías con perros. Sí. Generalmente si tenés algún bolsito o algo, se lo tenés que dar al perro Y lo huele. para que lo huela. Wow. Y ahí si te dejan pasar o no. Y está lleno de policía en general por todos lados. Sí, súper. Nosotros cuando llegamos dijimos, ¿esto es bueno o esto es malo? Ustedes comenten si es bueno o malo. Todavía no sabemos por qué. A ver, no me siento en el lugar más seguro del mundo, pero tampoco me siento insegura. No, la verdad que no me siento inseguro. Ojo, tampoco caminamos por lugares raros. Caminamos Sí. por los lugares más turísticos y supuestamente seguros. Pero bueno, ustedes si son de Bogotá, nos comentan. Y ahí nos venimos a probar unos cafés. Yo me pedí un latte con leche de avena frío y Lea se pidió un latte con leche de avena caliente y también unos muffins sin gluten. Yo ya vine a este lugar y está buenísimo, así que decidí traerlo a Lea. Frutos rojos también. Está buenísimo, ¿viste? Muy bueno. ¿Y el café? Sí, seguro está bueno, no podía esperar otra cosa de este bello país. Y ahora estamos caminando por la zona rosa o zona T, que es una zona muy linda acá en Bogotá, en la parte norte. Y básicamente es un lugar donde hay muchos bares, cafés, restaurantes, Edificios hermosos, lugares para ir a bailar, discotecas. mucha rumba, como le dicen. Mucha rumba. Quiero mostrar acá, mira qué lindo, cómo son los edificios. Sí, la verdad que hay edificios muy, muy lindos.
Perdón, señorita, continúe. Les decía, o sea, a mí lo que me llamó mucho de la atención de esta ciudad es el tráfico que hay. Acá no hay metro, no hay subte, hay solo algo que se llama Transmilenio, que es buses. Y es una ciudad que tiene muchos autos, muchas personas, entonces es como que es un caos. O sea, al horario que salís hay un tráfico enorme. Sí, los taxis que tomamos, la verdad que tardan un buen rato. Sí. Y una medida que tomaron acá para mitigar ese problema es tener algo que se llama pico y placa. Básicamente vos, dependiendo del último número de tu patente, podés o no salir ciertos días de la semana en horario pico a usar tu auto. Eso me parece tremendo, comprarte un auto pero no poder usarlo todos los días que querés. Sí, y sabés que, mira, imagínate, distintas ciudades tienen distintos días de pico y placa según el par o impar. Okay. Entonces imagínate, vos tenés un auto y estás en Bogotá y querés ir, no sé, a la ciudad de al lado. No había pensado en eso, Entonces vos tenés que encontrar el horario que es fuera del horario pico para pasar y que no te pase nada. Igual, a ver si nos pueden comentar. Yo creo que debe haber alguna cuestión de emergencia o algo que tenés que usar, ¿no? Yo debo creer que sí, pero bueno, no sé. Ven, ahí está lo que les digo del tráfico. Y así es en todos lados, ¿eh? Yo he ido a otras ciudades de Colombia y también en otras ciudades es lo mismo. Hay muchas motos en general. A la orden, me dijeron recién. Y acá justo esta es la T como tal, que obviamente forma una letra T. Ah, es por eso. Y obvio. No me había dado cuenta, mira, claro. Es una peatonal, está llena de barcitos, cosas para comer. Claro, como que de acá hasta allá forma la cabeza de la T y acá el cuerpo de la T, ¿no? Sí, sí. Algo que me pasó es que me costó mucho entender a qué hora cena la gente acá. Porque estuve yendo a las 9 de la noche, vacío. 6 de la tarde, vacío. Entonces no cenan. No entendía a qué hora cenan. Nunca me sentí tan querido en un lugar como acá. Sí. La gente es increíblemente servicial. Sí. Y no es que lo hacen por propina ni nada. No, es verdad. Te sacan charla, te hacen sentir re bien. Incluso lo que nos pasó es que la otra vez teníamos un billete solo de 50.000 pesos de acá. Que sería unos $10. Y nos tocó venir del aeropuerto y cuando llegamos al hotel le quisimos dar y nos salía 60.000. Entonces le dimos 2 de 50.000. Y nos dijo, no, me cayeron bien, deja. Sí. Deja. ¿No? Y yo tipo, ay, no, pobre, no sabíamos qué hacer porque... ¿no? Sí, porque no teníamos cambio realmente, pero... Ya nos estaba tapando con lo que nos estaba cobrando y le dimos pena a nosotros a él. No creo, pero la gente bueno. Realmente increíble. Este se va para casa. Ay, una de las mejores cosas de este país, sin duda. Y hoy estamos arrancando en un Juan Valdés que queda en la zona de La Candelaria, que es el centro histórico de Bogotá. Así que hoy es nuestro brindis café, ¿no? Café, porque estoy tomando más café cada vez, ¿viste? Bien, qué grande. Y no podía tomar otra cosa en Colombia, ¿no? No, se pedía un matcha. Y ahora vamos a probar, se llama café achocolatado, y son granos de café cubiertos en chocolate. Y me lo recomendaron todos, así que dijimos, ¿por qué no? Che, este café está muy bueno. Está buenísimo. Se nota mucho la diferencia de sabor. La otra vez que hice esto salió todo volando. Sí. Ahí está. No. Está buenísimo. No siento el sabor del café. ¿Vos sí? A ver, lo voy a morder. Siento de chocolate. Está buenísimo, me encanta. Acá está, mirá. ¿Aprobado? 2 más y ya está. ¿Qué olor a pedo acá? Parece Alemania. Y hay un olor a comida. Recién olí olor a pedo igual. No, de verdad. ¿En serio? Mira, gelatina de pata. Es una plaza muy particular porque como que están vendiendo todo por todos lados, ¿no? Y hay más palomas que en la plaza de Milán. ¿Cómo que se llama? El Duomo. Sí. Plaza Bolívar en la zona de La Candelaria. Es como algo caótica, no lo voy a negar. Con razón hay tantas palomas. Está esto que lo venden para darle de comer. Claro, sí, está ahí solo, ¿viste? ¿Querés darle de comer, Anto? No. ¿No? Me llama la atención a mí como que se vende lo que te imagines. Sí, hay de todo. Frutas, jugos, hormigas culonas. Maíz para las palomas. Bueno, hay algo acá de La Candelaria es que es un lugar con mucha historia y un montón de cultura. Como verán, está la Casa de la Moneda, el Museo Botero. Está lleno de museos. Y también mucho arte en las calles, mucho como pinturas en las paredes también. Sí, súper coloridos. Acá en La Candelaria es donde se firmó, digamos, la independencia de
Colombia. Claro, porque acá vi como que inició la ciudad, puede ser, por acá. Igual está bastante caótico, no lo voy a negar. Mucho ruido, mucha música. No te voy a negar que estoy mirando para todos lados, eso no te lo voy a negar. Sí. También, viste, acá está lleno de frutas en todos lados. También venden estas hormigas para comer. Una hormiga colombiana culona, ¿no querés comer? Bueno, si me lo decís así, quizás. Como verás, está lleno de arte por todos lados. Mira, por ejemplo, esto es de Botero. Botero se caracteriza por hacer cuerpos como Voluminoso. tubosos. Y estas son como réplicas, algo así. Claro, es como que están inspirados, diría yo. Altamente inspirados. No, pero estos artes me parecen hermosos. Están muy lindos. Hermosos. Mirá qué hermoso todo. Bueno, hay medio arte mexicano, ¿no? Bueno, justo le decía Anto que veo como que hay bastante cultura mexicana. Bueno, de hecho ahí está la bandera, mira. No sé especialmente por qué será. No hay tanto restaurante igual, ¿eh? Es verdad. Digo que me llama mucho la atención que hay llamas y las vimos también ayer en el Monserrate. Y no, la verdad es que no sé por qué están. No sé si eran parte de la cultura o simplemente es muy como para turistas o como representativo, ¿no? Sí. Pero bueno, ustedes me dicen en los comentarios. ¡Wow! ¡Qué lugar más distinto! En esta calle he visto cada cosa, tipo desde... Mira, hay un perro que lleva a otro perro, o sea es una completa locura. O sea, es hasta el momento el lugar más caótico que estuvimos, pero tiene su mística, te digo, ¿eh? Me llama mucho la atención que todos te quieren vender. Todos te quieren vender todo. Desde mango hasta un collar, hasta un peluche, cualquier cosa. Sí, total. No, gracias. Vení. No te me escapes. Algo que me gusta de esta ciudad es que no importa dónde la mires, siempre se ve la montaña. Sí, es verdad. Eso le da un toque muy especial. Y qué loco, ¿no? Que, o sea, de repente estás en una calle que está llena de gente y de repente estás en una calle que no hay nadie. Sí. No te voy a mentir que estoy bastante abrumada. Algo que nos dijeron es como que tener iPhone acá es algo muy importante. Sí. De hecho, cuando fuimos al gimnasio, todos lo ponen con la pantalla boca abajo para que se vea la manzanita. Sí. Eso me pareció como una locura. Bueno, o sea, de por sí el iPhone es un signo de estatus en todos lados, ¿no? Sí, pues sentí que acá es como mucho. Sí. Me llama la atención que si bien es un lugar muy turístico, no veo tantos turistas. Sí, hay mucha gente, pero mucha gente local, ¿viste? Mirá esto, qué raro. No sabes qué será, ¿no? Me lo dijo recién el chico del Cabify, pero me olvidé. Es muy lindo, muy interesante. También otra cosa muy típica de acá es que hay un montón de motos. Motos por todos lados que... Y todas van de 2 personas. No vi ni uno solo de a uno. Sí. Todos van de 2. En todas las ciudades, o la mayoría de las ciudades, siempre hay un lugar que es muy colorido. Sí, eso me gusta bastante. Y nosotros siempre lo buscamos, ¿no? Me has acordado de La Boca. Nosotros vivíamos en La Boca, en Buenos Aires. Es verdad. Wow, el mejor auto del mundo. En Colombia. Acá viste que la gente te hace como shows para que le pagues. Te canta o te baila. Sí, había una señora con un rallador de queso haciendo ruido. Va, tipo como si fuera el güiro, ¿viste el instrumento? Sí. Mira, ahí está el Museo del Botero que decía antes. Qué lindo jardín, ¿eh? Muy colorido. Hermoso. Parece... colonial. Pero estilo colonial, ¿no? Sí, re. Enfatiza las formas voluminosas y exageradas. Se llama boterismo. Es un estilo, es verdad. Yo lo estudié en el colegio, el boterismo. Sí. O sea, él creó un estilo y lo hizo... Sí, boterismo, que hace como esculturas y pinturas con formas voluptuosas. Mira, está como la Mona Lisa en forma de boterismo, o sea, con el estilo botero. Mira. Algo interesante de este museo es que está hecho en una casa colonial restaurada. Entonces estaba bien que era colonial. Estaba bien que era colonial. Esta misma pintura, si mal no recuerdo, estaba en un Airbnb que fuimos en Polonia. En Cracovia, ahora voy a poner una foto. Está re bueno. Estaba eso en la pared. Sí, buenísimo, encantado. La paloma esta me encantó, ¿eh? Sí, es como una paloma que le dieron mucho maíz. Oh, mirá pimba ahí, el descarado. Mostrando el sinvergüenza. Wow, esta vista me encanta. Está muy bueno. Está para traerte el cafecito y mirar. El Juan Valdés. Esta parte me encanta, ¿eh? Te quería contar una cosa. ¿Qué? Es que viste que entramos y no pagamos, y eso es porque hoy es domingo, es el último domingo del mes, y la mayoría de los museos acá son gratis. ¡Wow! Tuvimos suerte entonces. Tuvimos suerte porque la verdad no es que lo buscamos, ¿no? Me llama la atención el contraste de todo el ruido y las motos y el movimiento de afuera, y entras acá y es como paz. Esto, si no entendí mal, ya es la Casa de la Moneda. Sí.
Ahí por ahí. Sí, la Casa de la Moneda. Me encanta cómo se ve como vos decías, la teja roja con el cielo celeste. Sí, ¿viste? Sí. Lo que tiene de especial este lugar es que se llama Andrés Carne de Res y originalmente eran carnes, pero bueno, ahora hay de todo. Igual nos pedimos carnes nosotros. Y lo que tiene es que tipo muy enfiestado y mucho show, ¿viste? Entonces vos venís para tu cumpleaños o venís con amigos y vienen y te van haciendo shows a la mesa, te tocan música. Y lo que tiene bueno es que tiene como varios pisos y cada piso se llama distinto. En el que estamos ahora, por ejemplo, se llama El Infierno. El otro día me pasó algo muy gracioso acá en Bogotá. Anto tuvo que salir y dije, bueno, no voy a comer solo. Salgo a un lugar a comer, ¿no? Entonces voy a comer a un lugar que me había parecido copado porque tenía música de mariachis y demás en vivo. Digo, bueno, entro, digo, ¿para comer? ¿Para uno? Sí, para uno. Bueno, pase, no sé qué, entro. Había 4 mesas, ¿no? Y estaban por tocar los mariachis. Y digo, bueno, supongo que en un rato se pondrá, ¿no? Entrará más gente. Empiezan a tocar los mariachis, se van todos. Y quedé solo. Y en ese momento me dio una vergüenza terrible porque digo, todos los mariachis están tocando nada más para mí. Y me decían, oiga, maestro, ¿qué canción quiere que le toquemos? Señor, no sé de música mexicana. Encima, o sea, ustedes quizás no saben, pero Lea es la persona más vergonzosa del mundo. Literalmente. Así que nada, estuve ahí como media hora solo escuchando los mariachis. Al principio me dio vergüenza, pero después dije, bueno, lo tengo que tomar como cuando va a haber 15 mariachis tocando para mí solo, ¿no? ¿Le diste propina al menos? Sí, obvio, sí. Ahí nos llegó nuestra arepa de choclo con queso. Se ve un éxito. Esto creo que yo ya lo probé. Ahora lo vas a probar para el público. Ya está de más probarla dos veces, ¿no? Es como dulce, ¿viste? Sí. Muy rico, me encanta. Quiero que escuches esto, por favor. Eso es el sonido de la delicia. Me pedí un asado de tira que viene en una chapa caliente para terminar de cocinarlo. Y este tomate es muy raro, es un tomate relleno de puré. ¿Alguna viste tomate relleno de puré? No, jamás. Yo me pedí lomo pimienta, que últimamente sin querer estamos yendo a muchos lugares donde te tenés que cocinar la carne vos, ¿viste? Sí, o terminar el punto. Y la respuesta es no sale más barato por tener que hacer vos el trabajo del chef. No. Mirala Anto con su ropita polaca, ¿eh? Ah, ¿viste? Esto me lo compré en Polonia. Toda una polaquita. Pero bueno, acá este es nuestro Airbnb y es este. No es tan grande. Sinceramente no tengo tanta idea de cómo vamos a trabajar porque no hay lugar. Vamos a tener que ir a algún tipo de cowork o algo. Lo que queríamos resaltar más que nada son los precios, ¿no? Porque veníamos, bueno, sobre todo de España, que es todo súper caro en Madrid, que gastábamos como... 90 a la noche. Sí, poco más, $110 la noche. Y acá en Colombia, en plena zona T, que digamos que es la más mejor, entre comillas, sí, alrededor de $40. Sí, así que... 40 a la noche, muy bien, muy bien. La probamos y está como... Y bueno, por acá vamos dejando el video. Ya nos vamos a nuestro próximo destino y nos hubiera gustado estar más tiempo acá en Bogotá e ir a lugares más atípicos, ¿no? Sí. Porque dentro de todo hicimos como lo más común. Sí. Pero bueno, ustedes pueden dejar en los comentarios sus recomendaciones para viajar dentro de Colombia o algún otro destino que quieran también ver, ¿no? Sí, porque vamos a estar en Latinoamérica, como les comentamos. Entonces, si les gustó el video, pueden suscribirse, darle like. No se olviden, muy importante, de seguirnos en Instagram, que estuvimos subiendo las historias y fotos de todos nuestros viajes. Bye. Adiósito.